Bienvenidos a la sesión de septiembre del Laboratorio Abierto sobre Archivo. En esta ocasión nos acompaña el grupo Experiencias de Archivo. Sutumatzin Soto, activista de la preservación y el acceso público a los archivos audiovisuales en México, licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, maestra en Comunicación y Política por la UAM y cuenta además con un posgrado en Gestión, Preservación y Difusión de Colecciones Fotográficas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha impartido talleres de preservación digital audiovisual en la Cineteca Nacional Federación de Archivos Fílmicos, de valoración de colecciones audiovisuales con Oaxaca Cine y de investigación audiovisual para repensar la memoria comunitaria con la Sociedad de Experimentación. Además, promueve y colabora con iniciativas que programan material de archivo renegado, Festival de Documentales Ambulante, Reencuentros al Margen, el Cine Hecho en Cine y el Grupo Experiencias de Archivo. Actualmente se encarga de los acervos videográfico, iconográfico y digital de la Cineteca Nacional. También está Ángel Alemán Torres, quien estudió historia y desde 2014 trabaja en el acervo videográfico e iconográfico de la Cineteca Nacional. Se ha encargado de los procesos de transferencia de video análogo a digital y su correspondiente preservación, así como la revisión y control de calidad de películas en formato digital. Muchas gracias, Utsumatsu. Muchas gracias, Ángel, por estar aquí. Les dejo la voz y estoy aquí al pendiente. Gracias. Gracias. Pues está emocionante porque hemos seguido este laboratorio desde que lo empezaron a transmitir y pues un poco antes otro colega que ya los acompañaba en sus sesiones presenciales. Pues es emocionante pensar que podemos pues ahora compartir con ustedes. Preparamos una presentación corta, pero nos gustaría también como irla pues nutriendo de otras experiencias, así que en algún momento voy a compartir la presentación y voy a cambiar a unos videos. Entonces supongo que eso va a causar pues unos segundos en los que eso pase. También pues son interesantes que si ustedes van escuchando algo y lo quieren ir comentando en bueno, ahí en el chat, pues va a ser también otra forma en la que nos podamos encontrar. Les voy a compartir mi pantalla. Experiencias de Archivo es un espacio que empezamos en el 2015 como sede en la Cineteca Nacional y la frase que dio como sentido a esto que estábamos empezando a hacer se llama "El archivo sale al encuentro y la sorpresa nos anima". Y la sorpresa nos anima en un sentido animista, ¿no? Como un poco espiritual sin ser tan etéreo, ¿no? O sea, animarnos a que el archivo nos ofrece una ánima, ¿no? Entonces, este espacio empezó pues como una iniciativa para poder tener un espacio de visionado abierto, que cualquier persona pudiera entrar a ver materiales que formaban parte del acervo en un principio de la Cineteca Nacional, pero ahora les voy a ir contando un poco cómo se fue transformando y finalmente a llegar a ser un espacio de aprendizaje no solamente de cuestiones técnicas específicas de un tema relacionado al archivo como es digitalización, catalogación, puesta en acceso, gestión, fondeo, ¿no? Hay muchos temas pues, que estamos todo el tiempo, pues, no siendo todólogos, pero que en algún momento, pues, es necesario comprenderlo. No se trataba de un espacio en específico de un tema, sino un lugar donde viendo materiales pudiéramos conocer de sus problemas en alguna de estas líneas. Después encontré algunas como formas de hablar sobre el material de archivo pues también para problematizar cuáles iban a ser los materiales que se compartían o a qué le llamábamos archivo, ¿no? Y tenía una pregunta que la pongo ahorita y que estará presente en lo que vamos a presentar en los próximos minutos. Y es esta. Si la apuesta por el archivo, o sea, hay una apuesta, es una promesa de memoria como herramienta mnemotécnica, o sea, como herramienta que nos ayuda a recordar, como una prótesis de nuestra memoria corporal, o sea, como un anexo de aquello que sentimos, de aquello que experimentamos corporalmente,
¿qué experiencia crea estar en colectivo viendo una obra audiovisual que se considera de archivo? Y la pregunta va acerca de qué es eso que hace que le llamemos de archivo a ver un material audiovisual que no se defina de esa manera. Una definición interesante que hace Paolo Cherchusay es: una película de archivo es aquella que ha pasado su vida natural, es decir, su ciclo de exhibición cercano a la realización, y que además existe una curaduría razonada que implica ciertamente investigación. Creo que ya escucho tu micrófono, ¿verdad? Bueno, escucho el micrófono. Bueno. Existe una curaduría razonada que implica investigación y se crean documentos que dan cuenta de esas motivaciones. O sea, no basta solo como ponerlo, sino que hay que hablar de ello en una curaduría razonada y además se va dejando testimonio de esa experiencia. Y esta reflexión que creo que nos toca ahora es para pensar qué experiencia se crea al ver material que consideramos que cabe en esta categoría de material audiovisual que ya pasó su ciclo de exhibición cercano a su realización. Que algo cercano sería hablar de retrospectivas o hablar de homenajes, pero también pensar que van heredando ciertas pues, significaciones cuando decimos que estamos viendo material de archivo. Estas reflexiones, digo, son después de haber hecho algunas sesiones de esto que llamamos experiencias de archivo. No es que hayamos empezado con esta definición y luego dijimos, ya vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Quiero hacer una advertencia. No sé si ahí se ve la advertencia. Sí, Ángel, ¿no? ¿Las ves la advertencia? Sí. Sí, se ve. Perfecto, porque es importante la advertencia. La sesión de ahora no va a ser una sesión para resolver algún problema en específico de una duda de alguno de los temas que mencioné: catalogación, preservación, digitalización, puesta en acceso, fondeo. No es una en específica, pero pues podemos compartir algunas dudas al respecto. Y me parece interesante, o sea, compartámosla, pero no es algo que crea yo poder resolver, además porque tengo ahora una imaginación de quienes están escuchándonos, ¿no? Estoy imaginando a quien está viendo esto, ¿no? Entonces ya eso hace una complicación. Pero no es muy distinta a la imaginación que de por sí tenemos los archivistas cuando estamos en el archivo, ¿no? Imaginamos que hay un usuario y le ponemos un cuerpo, unas motivaciones. Entonces, con esa advertencia de que no sea bien quienes estamos experimentando en este momento esta pues conversación, espero conversación, no solo monólogo, he preparado una presentación que responde a cuáles serían los objetivos de formular espacios de experiencias de archivo y cuál ha sido la trayectoria de esta iniciativa que empezó en el 2015. Entonces, esa es la acotación y una vez hecha la advertencia, continúo contándoles. Las primeras sesiones de experiencias de archivo empezamos organizando una reunión mensual y como pueden ver en estos carteles de la sesión 3 y la 5, pues podían ser desde hablar del funcionamiento de equipos de la colección tecnológica, que no se visualiza mucho porque son materiales que, pues, o bien que están pesados, que ya no se usan para lo que nacieron, o sea, proyectores que ya no proyectan, cámaras que ya no filman, linternas mágicas que ya no, que ya no se usan tampoco, y que era importante también identificar que colecciones como esta, pues verla, pues nos ayudaban, ¿no? Entonces esta sesión, por ejemplo, fue demostrar diferentes formatos para ver cómo se ve un Laserdisc, cómo se ve un VHS, pero también cómo se ve un 35, cómo se ve un 16, y otro tipo de sesión que son de contenido, por ejemplo la de archivos presidenciales, para hablar acerca de conjuntos de materiales que fueron agrupados por una administración pública. Este era el tipo de la variedad, ¿no? Ahorita les enseño un poco más. Pero también empezar a nombrar las sesiones implicaba una postura, ¿no? Bueno, aquí claramente estaba leyendo yo a Foucault, ¿no? El cine y las cosas, y en archivos presidenciales, pues es una definición de lo que se le llama un conjunto de materiales de una administración. Había veces
o sea, poca gente que estaba interesada en el tema en particular y muchas de las veces era público o es público en general que le interesó como una función más de lo que sucede en la Cineteca. Ok. No voy a hacer una recapitulación uno a una, pero sí estoy recuperando algunas de las que me parece interesante para que ahorita podamos como discutir este asunto. Aparte de hablar de colecciones específicas de esta institución, lo que también empieza a pasar pues es que los archivos como que pugnan porque se hable de ellos no solamente desde dentro, sino y sobre todo desde fuera, ¿no? Entonces, sesiones que hablaban sobre cómo poner en exhibición el archivo fueron algunas de esas sesiones, como la del cine expuesto, investigación y acceso en experiencias de curaduría. Cómo ver películas que forman parte de acervos dentro de contextos de exhibición. Otra que se llamó Estética del Deterioro, que fue pues una invitación bueno, esta del cine expuesto fue Israel Rodríguez, un investigador, historiador, y Estética del Deterioro, que fue Laboratorio Experimental de Cine, y que era una presentación de cine expandido con proyectores en 16 milímetros de material que estaba deteriorado. Entonces, una opción pudo haber sido hablar sobre el deterioro de la manera físico-química, o sea, cuáles son los procesos físicos y los procesos químicos que producen ese deterioro, cómo se ven. Y en esta ocasión intentamos hacer una puesta en escena, que eso es lo que fue, de deterioros que a su vez generaran una experiencia plástica, pero que nos permitieran hablar de que en el archivo se habla desde las disciplinas químicas, o sea, los químicos, conservadores, bueno, restauradores, archivistas, pero también qué pasa cuando dialogamos con un lenguaje archivístico desde el arte, ¿no? Que en este caso era un pues, audiovisual con cine expandido. Otras de las sesiones, y esto fue, me parece que ya en el cuarto o en el tercer año, era también pensar que los temas de archivo no solo no solo es por el tema o por la problemática tecnológica, sino por las comunidades del archivo. En ese momento estábamos, pues, como interesados en hablar de la comunidad del archivo. ¿Quiénes éramos? No sé, los archivistas somos unos, o sea, los gestores de estas colecciones, el público que va a las exhibiciones, pero también el archivo no es monopolio de los archivos audiovisuales, ¿no? El archivo es algo que se apropia de distintas comunidades y aquí hay 3 ejemplos, ¿no? Archivar las pasiones, a de cineclubes y archivos fílmicos, que de hecho fue pues también un manifiesto, porque muchos de los archivos audiovisuales en el mundo surgen de cineclubes, ¿no? De una preocupación de ver que los distribuidores no estaban prestando atención a las obras que disfrutaban los cinéfilos y entonces los cinéfilos empezaron a guardar las copias de exhibición. Lo estoy diciendo de manera muy breve, ¿no? Pero queríamos hablar de esa pulsión, de esa pasión, ¿no? Cómo se archiva la pasión del cine, la cinefilia. Y conocer también, pues, un desarrollo histórico de los archivos audiovisuales en México en relación con esta cinefilia. No voy a tocar ahorita imaginarios locales porque me interesa mucho, pero archivos animados, que estuvo a cargo del programador de animación Rodrigo González, no es tal cual, él no es un archivista, pero sí él conoce de la necesidad de hablar sobre los archivos de animación, que hay pocos en el mundo, ¿no? Y en México no hay uno específico. Entonces, a través de su experiencia programando el festival y de retrospectivas que ha hecho, hablar también de los archivos que no existen, ¿no? O sea, los archivos deseables y los lugares y las colecciones y las personas deseables también, ¿no? Imaginarnos un archivista de la animación. Bueno, y entonces también imaginarios locales, aquí el sur que el archivo nos dejó, y les digo que me interesa mucho porque no solo en este caso que fue sobre la zona sur de la Ciudad de México, que fue Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, que invitamos a cronistas de Milpalta para hablar sobre algunos de los materiales. Y aquí en este caso no solo se trata de abrir el acervo para que los supuestos usuarios lo vean y entonces facilitar
que lleguen los materiales a quien puede hablar de ellos, sino también me parece visibilizar que se requieren miradas y se requiere por ello archivistas dentro de los acervos que tengan también perspectivas locales, ¿no? O sea, la perspectiva que, bueno, Ángel y yo compartimos porque somos del sur de la ciudad, es muy distinta si fuéramos, no sé, de Milpalta, y si bien, o bueno, perdón, de Azcapotzalco, de Jalapa, que hay un compañero de Jalapa también, pensar que no es, o sea, cuando buscamos esa objetividad del archivo es un deseo, pero la realidad es que con mucho de lo que nos apasiona y de donde somos, y que si existieran visores, visualizadores de cada lugar, pues el archivo daría otras oportunidades, ¿no? O sea, se harían conexiones que a veces no llegan por buscar una objetividad que no es posible. Entonces, esta es una de las sesiones que creo que me gustó experimentar, que era la posibilidad de que existan estrategias para que miradas locales puedan encontrarse en acervos como este que es institucional, ¿no? Otra, digamos, línea de, o otro tipo de sesiones son aquellas que no hay una presentación de un especialista que conoce en específico de un tema y lo expone como en una ponencia, sino que se arman programas para que se muestren a la manera en la que se hace en un festival, como les digo, como una retrospectiva, un homenaje, eh, pero que en el contexto de experiencias de archivo podemos centrarnos en cómo encuentran los materiales, dónde estaban, cuál fue el proceso para digitalizarlo, cuál es el problema de encontrarlo. Es una forma de poner en evidencia y darnos el lugar para hablar de esos temas que a veces en la exhibición no se visibilizan porque pues, lo que uno ve es el show final. Creo que en el momento en el que, digo, ahorita les estoy compartiendo algo que estoy viendo después de haberlo hecho, y ahora que lo vuelvo a enunciar, pienso que en algún momento bueno, a mí me perturbaba mucho el pensar qué es este lugar de experiencia de archivo. ¿Es un lugar en el que puedes aprender o es un lugar en el que es una exhibición, ¿no? Es un lugar en el que, así como ves una función de cine, vas, te sientas y te vas cuando acaba, o es una mezcla como cineclub, al final hablas, o es una ponencia de capacitación para personas relacionadas con el archivo. Creo que esa es una de las dudas que hace que todo el tiempo pensemos para quién se hace, qué genera, cuál es la forma de propiciarlo, y que, bueno, he aprendido que así como la persona que es la primera vez que se siente en una sala y le hablan de archivo se puede sentir incómoda, como puede sentirse en su fuga, es decir, no, yo quería hablar de esto, ¿no? Entonces, no hay manera de perfilarlo eh, tal y como uno imagina a esa persona que se va a sentar a compartir, pero sí me gusta ahora decir que es posible encontrarnos entre especialistas que van a hablar de la temperatura de color y del problema de los escáneres para digitalizar una película de 1921, como una persona que leyó el título de la sesión, por ejemplo, esta de cine que no se oye, no es adorado, que era justo sobre cine silente, y que puede identificarse con esa llamada, decir, hay un cine que no es adorado, ¿no? Y que en este caso hablamos con José María Serralde del cine que se musicaliza, ¿no? Las sesiones en una sala de cine implican varias cosas, ¿no? Implican el performance de sentarse en una sala de cine y cuál es el lugar del cuerpo del sujeto que está en ese lugar, y que aprendemos a ser espectadores. Entonces, algo que ahora nos sigue interesando es cómo hacer que podamos transgredir ser espectadores y también respetar pues los tiempos de las personas y sus dudas, ¿no? En este caso estamos en una que se llamó La balada del archivista, y que aquí es donde quisiera hacer una pausa para mostrarles pues no es testimonio porque no es de yo juro, pero sí una experiencia, ¿no? La balada del archivista fue una de las sesiones en el cuarto año para hablar con el público sobre cuál era su perspectiva de utilizar este espacio, ¿no? Y fue una balada del archivista porque sí hablamos de, pues un poco como en terapia de autoayuda, pero también
de qué tipo de temas nos interesaba construir al siguiente año. Y aquí es donde hubo un cambio en la forma de programar estas sesiones, en las que programábamos básicamente Ángel, que está aquí, yo y otros colegas de Cineteca, y aquí es donde hubo un cambio tanto en la forma de organizarlo, como en las dudas, como en la interacción. Entonces voy a enseñarles una cosita. Hola, mi nombre es Julieta Martínez López y bueno, colaboro con Experiencias de Archivo desde el año 2019 como parte de la logística y la organización de las sesiones de Experiencias de Archivo. Me incorporé porque considero que es un espacio que permite la reflexión más allá de los discursos de lo que debería ser, sino que se apuesta por casos de proyectos que ya ponen su granito de arena para conformar los archivos audiovisuales, para hacer que existan. Mi experiencia más activa fue en la sesión de febrero de 2020, en donde se presentó el Fondo Vicente Cortés Sotelo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Y bueno, eso fue por mi interés en los temas fotográficos y por ello pues me dio el impulso de participar de una manera más activa en esa sesión. Y creo que fue una buena experiencia para conocer otras formas de trabajo en el archivo, de trabajo con este tipo de materiales, cómo se solucionan las carencias y cómo se apuesta por la difusión y el acceso de este tipo de archivos de una manera más creativa. Ya en pandemia, como parte de los aquelarres archivísticos, que fue otra modalidad que se pensó para poder continuar con estos espacios de reflexión que había construido Experiencias de Archivo en estos años, pues la experiencia fue diferente, pero pues no menos intensa, ¿no? Mi participación también más activa en estos aquelarres fue con la sesión del mes de abril, una de las sesiones del mes de abril, en donde fue una charla con Sol Miraglia y Ana. Sí, sobre esta cuestión de cómo fue el parteaguas de las sesiones, cómo cambió de ser un seminario, porque antes se llamaba Seminario de Experiencias de Archivo, eh, hacer más bien una programación desde invitar a personas que estuvieran en archivos de una manera más independiente, ¿no? Más libre. Entonces, sí fue esta parte de invitar a gente que colaborara con nosotros para que no solo fuera la curaduría de nosotros, sino más bien discutir esta serie de a quién invitar, cómo crear un diálogo, ¿no? Entre los diferentes archivos que pueden aportar ideas y intercambiar, ¿no? Eso fue como el parteaguas. Me parece que ahí fue donde querías como pasar de esta experiencia a la otra, ¿no? Sí, y creo que apagué el audio antes de tiempo de que acabara. Pero escucharon una parte de Julieta, ¿no? O sea, ella lo que decía era eh, que darse cuenta de que hay otras personas con dudas similares no solo sorprende, sino que ayuda a que sepas que tal vez no es que tenga la respuesta, sino que se puede compartir la duda, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien ahorita nos pregunta que para usar los materiales en un proyecto, ¿qué se necesita? Para usar qué materiales en específico y en qué necesidad. O sea, creo que siempre cuando uno está formulando un diálogo con un archivo, hay que también desarrollar la forma en la que se pregunta a los archivos, ¿no? Y eso que comparte ahora Orsbit, creo que es parte de lo que genera experiencias de archivo. ¿Qué preguntas y cómo hacemos preguntas, ¿no? O sea, cómo se formulan y, y a qué lleva formularlas de una manera diferente, ¿no? Lo que comparte Ángel, también tal vez aquí voy a mostrarles otro testimonio, denme un segundo. Sí, voy a compartirles otro. Hola, mi nombre es Mesli Silva, colaboro en Experiencias de Archivo desde el 2017. A través de mi experiencia y de la organización de todas las sesiones, hemos podido problematizar el concepto de archivo y los procesos que se desarrollan en torno a la misma actividad. Una de mis experiencias más gratas fue encontrarme con el
archivo del movimiento feminista de que dirige Jean María Yayolotl, porque entendí que las personas también generan archivos y todo el tiempo están generando documentos para construir su identidad. A partir de mi experiencia con este archivo pude confrontar lo que yo también hacía con los procesos archivísticos, como catalogar, clasificar, etcétera, etcétera, y cómo las personas adaptan estos procesos para sus propias organizaciones. A través de esta experiencia me pude dar cuenta que la reflexión iba más allá de compartir solo las experiencias, sino también identificarnos con los problemas, identificarnos con la falta de recursos que incluso tenemos y que todos podemos crear siempre un archivo. Esto que menciona Mesli me parece que es interesante de situar aquí acerca de cuando ella dice identificarse identificarse con las personas que no son archivistas y que forman archivo, porque en muchos contextos se acumulan materiales para ayudar a configurar la identidad de las personas, ¿no? Creo que ahí escucho mucho tu micro, Ángel, ¿verdad? Ándale, ahí, perfecto. Es que creo que escuchaba tu aire. Esto que comparte Mesli, lo que nos dice Julieta, dio como resultado que hiciéramos una invitación a personas que habían asistido a experiencias de archivo como asistentes, y que hiciéramos principalmente una especie de taller fuera de la institución, un taller para quien había sido invitado, para formar a un pequeño grupo que se llamaba Jóvenes Curadores de Archivo, ¿no? Entonces voy a continuar aquí para mostrarles esta parte. Este grupo, lo que empezamos a conversar era sobre para qué, cómo y cuál es el sentido de reunirnos y a la vez hacer un proceso de aprendizaje. O sea, conocer otras experiencias tocadas, porque nos tocó, o sea, cuando digo tocar, no que nos hayamos, como que fuera una obligación, sino que fuimos tocados por esas experiencias de archivo en las que pudimos ver que había diferentes significaciones para la vida de las personas que archivan. Entonces, lo que formulamos de una manera, pues, dice esta Julieta que Montessori, pero no sé cuál sería la palabra, pero una manera abierta, un espacio de aprendizaje fuera de la institución de Cineteca, en el que pudiéramos elaborar un plan de trabajo según nuestras inquietudes, ¿no? Déjenme aquí le paso. Tal vez algunos de ustedes conocen estos diagramas que son de Ulises Carrión y que utilizamos en una de las sesiones de discusión sobre cómo reformular nuestra experiencia convocando a experiencias de archivo, o sea, no verlo solo como curar un programa, mostrarlo y hacer que opere tecnológicamente y temáticamente y se difunda, sino cómo hacer que esa organización nos genere conocimiento acerca de los usos del archivo. Entonces, una de las sesiones fue hablar sobre esta propuesta de Ulises Carrión, que lo hace, es una pieza que habla sobre el chisme, ¿no? O sea, él hizo una pieza en la que le dijo pues, una mentira a un grupo de amigos y entonces empezó a hacer diagramas acerca de cómo fluía la información acerca de ese chisme. Entonces, me pareció interesante recuperarlo para, en el camino del archivo, o sea, cómo se habla del archivo, tratar de con esta conceptualización del chisme, hablar del archivo como chisme, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si esto es el chisme, entonces hay una información eslabonada, ¿no? O sea, hay un desarrollo, hacemos esto, luego lo otro, luego lo otro. Pero si esto es, entonces el rumor es un movimiento múltiple. Nosotros, cuando hablamos de esto desde el archivo, pensamos, si el archivo es una cuestión de cadenas, a ver, colecciono, conservo, hago tareas de catalogación, digitalizo, pongo en acceso y se ve, ¿no? Es un archivo chisme. Pero si no es tan así, si vamos caminando a la par y vamos
en una especie de collage hacia el mismo sentido, pues entonces es un rumor archivo. Pero si en cambio ese camino eslabonado, que era el chisme, lleva a ciertos estados, cuando hablamos de archivo rumor, hablamos de que hay una influencia recíproca entre lo que decimos del archivo y lo que opera con esa recepción de lo que decimos del archivo. Bueno, estoy resumiendo un poco parte de la reflexión acerca de cómo hablar de la experiencia de coleccionar y lo que yo he mencionado ya varias veces como la cadena documental dentro del archivo, para poder incorporar procedimientos o procesos de hablar del archivo que puedan involucrar una reflexión, ¿no? Otra de las estrategias fue hablar de las personas que conocemos que están en el campo de la preservación audiovisual en alguna de las modalidades. Ahorita ustedes están viendo una hoja muy elemental que fue un resumen y que no tiene jerarquías ni colores y no pueden ver las relaciones entre ellos, pero que fuimos pensando, a ver, yo desde qué lugar conozco los archivos audiovisuales. Los conozco tal vez desde los que preservan en la filmoteca, desde quienes exhiben, desde quienes digitalizan video, desde quienes catalogan, las personas que escriben al respecto, las personas que ya no trabajan en las instituciones, o lo conozco a través de la red internacional de conservadores, pues sí, que existe, ¿no? De conservadores audiovisuales. Conozco a los que están en Uruguay, pero no había escuchado que también estaban movidos en Ámsterdam, y entonces yo no conozco de la Asociación de Archivistas Audiovisuales, bueno, de la que está en Brasil. Y entonces hacer este ejercicio pues nos ayudó a situar lo que fue entonces el programa que fue en el 2019, en el que cada una de estas reflexiones dio como resultado una de las sesiones. En este caso, la primera fue buscar cobre y encontrar nitrato, que fue una invitación a hablar sobre cómo documentar los encuentros de los materiales, los que se llaman rescates. Entonces aquí les voy a compartir, no les voy a compartir esta, perdónenme. En este caso hablamos con Fernando Osorio, que también ya estuvo aquí en este laboratorio, y con José Luis Mariño, acerca de cómo es muy común que no hablemos sobre, o que no se documente, que no se hagan documentos sobre cómo se encuentran los materiales. Me lo encontré en un cajón y entonces me habló el director y yo le dije, pero entonces no pasó nada. Luego me corrieron del lugar y entonces luego vi que lo vendían en la Lagunilla y entonces fue que lo adquirí. O sea, esas historias pocas veces forman parte de la historia documental de los materiales, y eso hace que se vayan fragmentando la experiencia de conocimiento de todas las personas que se van involucrando con los materiales. Parece que no siempre es tan disponible, ¿no? O sea, a veces se escribe, pero el contexto de divulgación de esa historia no es el mismo del documento, ¿no? Hay películas que están en los archivos y la historia acerca de esas películas está en el libro que hizo un académico de un instituto de investigación, por ejemplo, ¿no? Aquí continuamos con la dinámica de generar títulos de las sesiones que involucraran también un manifiesto, ¿no? Por ejemplo, este segundo de Salud por el Archivo, revisamos la producción audiovisual de campañas de la Secretaría de Salud en el 45 al 80, que están en la Filmoteca de la UNAM, y Salud por el Archivo tenía varias connotaciones, ¿no? Salud porque era de salud, pero también un brindis porque sucedió una acumulación de intereses para que esa colección se preservara en una institución, ¿no? O sea, era como un brindis. Hola, yo soy Lorena Ruiz Trejo y soy miembro del Seminario de Experiencias de Archivo. Para mí, ser parte de este seminario me ha enriquecido mucho en la parte de la investigación y de la gestión, y me ha permitido acercarme al trabajo y a la gran labor que hacen los archivistas. En específico, las sesiones que más me han llamado la atención han sido las que están muy relacionadas con la música y el sonido cinematográfico y, bueno, con la musicalización de estos materiales. Dentro de esas sesiones, las que más llamaron mi atención fue la de cine
que no se oye, no es adorado, donde pudimos hacer una reflexión con el maestro José María Serralde acerca del trabajo que hace un músico al musicalizar cine mudo y exhibir materiales de archivos dentro de los cineconciertos. Además de también poder colaborar en la sesión del olvido al Ya me acuerdo, donde estuvimos platicando y reflexionando sobre la investigación que hizo Sibyl Halley acerca del acervo sonoro del cine mexicano que estaba en los estudios Churubusco y que ha sido trabajado y resguardado junto con la Fonoteca Nacional. Dentro de estas sesiones y de mi participación dentro del seminario he podido desarrollar la investigación y también acercarme más a la práctica y al ejercicio de musicalizar cine mudo, en el cual tuve la oportunidad de estar dentro de la sesión de Lunes de Ramos, de Imágenes Prohibidas, donde musicalicé junto con el ensamble Rapsodamo Cinema algunos fragmentos de la colección de Manuel Ramos. Considero y creo que valorar la actividad del músico profesional que musicaliza cine mudo puede potencializar el acercar más a un nuevo público y especializado con el cine de archivo y además poder hacer una colaboración con una comunidad de archivistas que están interesados en la preservación, en la difusión y exhibición de estos materiales del pasado. Hola, soy Eduardo Álvarez y formo parte de Experiencias de Archivo desde el año 2019. Para mí este espacio es un lugar donde diferentes personas dedicadas a los archivos audiovisuales nos juntamos y podemos hablar sobre las prácticas y problemas a las que nos enfrentamos semana a semana en este tipo de archivos y así poder tener un continuo ejercicio reflexivo. En Experiencias de Archivo entendí la importancia de preservar los acervos de video magnético a partir de la sesión Archivar a Contracorriente, que tuve la oportunidad de moderar y que fue presidida por Carlos Mendoza, en donde nos contó cómo a partir de la producción audiovisual del canal 6 de julio se fue constituyendo un acervo videográfico que ha registrado la vida política y los movimientos sociales del país desde la década de 1980 hasta ahora. Además de la importancia de este acervo, destaca la propia historia de la autogestión del canal 6 de julio, así como sus límites y cómo han resuelto los problemas como el cambio de tecnología para reproducir los soportes magnéticos. Lo que quería mostrarles también era acerca de cómo generar que los espacios como este en el que estamos de laboratorio o como el de experiencias de archivo va perfilando diferentes necesidades y que a veces puede ser frustrante no llegar a la solución de una de ellas, ¿no? Entonces, en este caso Lorena, que está involucrada en la musicalización de cine, pues fue interesante que ella trajera una discusión acerca de cómo acceder a materiales para empezar a conocer, ¿no? O sea, cómo antes inclusive de postular o de proponer una musicalización para hacer una experiencia cinematográfica musicalizada, que considero una experiencia de archivo musicalizada, pudiera ser posible, ¿no? Entonces, para un músico como Lorena, me parece que fue importante participar también de la investigación de la curaduría de sesiones y de participar en conocer el proceso técnico de programar material que consideramos de archivo, ¿no? Entonces, creo que aquí, Ángel, tenías tú un comentario acerca de la posibilidad de experimentar diferentes soportes, ¿no? De poder hacerlo. Sí, una parte importante del proyecto, del ciclo de experiencias de archivo, es esta posibilidad de tener a la mano la tecnología para proyectar diferentes tipos de materiales, ¿no? Por ejemplo, en la sala 9, que de la Cineteca Nacional, que es donde se hace las sesiones, es donde está el proyector Kineton, ¿no? Entonces, eso permite de proyectar películas en formatos de 35 milímetros, de 16, que no maltratan la película, el soporte. Entonces, y también a la vez está estos formatos de DCP, de Blu-ray, y si lo queremos, pues podemos llevar otro tipo de formatos, ¿no? Entonces, a mí algo de lo que me llama la atención y que me ha fascinado mucho es como experimentar con diferentes formatos, ¿no? Esta sesión de la estética del deterioro, cómo se usaron
proyectores de 16 milímetros, me parece que eran 4, ¿no? Y se hizo una musicalización en vivo. Entonces fue una experiencia interesante, ¿no? Performática. También la sesión de permanencia voluntaria, donde se proyectó la parte en 35 milímetros desde la cabina y desde la con otro proyector de 16 milímetros se proyectó abajo y entonces se hizo una comparación, ¿no? De los materiales de una película que ahorita no recuerdo, pero es algo que de lo que a mí me ha llamado la atención de las sesiones, ¿no? Sí, y que creo que hay que recuperar esta parte, ¿no? O sea, hay pocos espacios que permiten una variedad de formatos y que la forma de hacer que haya más es haciéndolo, ¿no? En un espacio como la Cineteca Nacional, que poco a poco ha ido dejando de exhibir en formatos fílmicos, fue también un trabajo de sensibilización con los encargados de la proyección, o sea, directamente con los proyeccionistas a quienes yo menciono aquí de forma general, pero que cada uno de ellos tiene un bagaje importante sobre un formato, ¿no? O sea, el DCP, lo digital una parte, lo videográfico otros compañeros, y que la posibilidad de haber coincidido en un espacio así también tiene que ver con ayudar a incidir a que suceda, ¿no? O sea, ahí está cierta infraestructura que se ha podido pues utilizar para propuestas de exhibición del archivo, que parecería que es el lugar como propicio, y lo es, pero hay que generar esas dinámicas, ¿no? El ingeniero Romo, que acaba de fallecer hace un poco más de un mes, y a quien pues recuerdo y ahora me da un poco de sentimiento porque fue una persona que escuchó, pues yo diría, bueno, no son locuras, pero que escuchó nuestras necesidades para ver películas de otras maneras y que él lo hizo posible, ¿no? O sea, que él hizo posible que proyectáramos con 4 proyectores de 16 o 3, no me acuerdo, 3, ¿no? Creo. Que cambiáramos de 35 a beta y entonces de repente aparezca un Super 8 en medio de la sala, que se escuche de una manera y no de otra. Entonces, generar este espacio en ese lugar, creo que también a los que hemos participado nos dio herramientas de cómo hacerlo en otros lugares, ¿no? O sea, no es que sea específico de ahí, sino que experimentar lo que se requiere es pues parte del conocimiento de saber buscar la promesa del archivo que es que se vea, ¿no? Adriana Valderrama, hola, dice, en esas piezas gráficas de los 5 años dejó de aparecer el archivo, sale al encuentro y la sorpresa nos anima. Interesante ver cómo el paso del tiempo ha hecho mutar la propuesta estética con los carteles y el abordaje mismo del archivo. Varios son los elementos que configuran como la experiencia de aprender lo archivístico, y una de ellas también es la formulación de los nombres, que incluye la invitación del archivo sale el encuentro y la sorpresa en los animales. Creo que cualquiera de los que hemos estado atravesado por aquí, también hay personas que han atravesado por este espacio de trabajo y qué bueno que dices eso, porque lo que quiero también decir es que iniciativas como estas siento que son espacios que hay que atravesar y hay que proponer y colaborar. Digo, no, nunca se hace una convocatoria como de quien quiera puede venir a hacer, pero está abierto, ¿no? O sea, está abierto para utilizarlo como un lugar al que atravesar para conocer algo tecnológico, algo respecto a la catalogación, algo sobre la difusión, pero que espero que no lo tengamos que hacer Ángel y yo 30 años, ¿no? O sea, sino que haya otras personas que puedan, pues, no sé, apropiarse de este asunto. También digo apropiarse, pero debe ser doloroso, ¿no? Así que un día ya no nos dejen hacerlo con ustedes. Pero si un día lo quieren tomar, déjennoslo hacer con ustedes, aunque sea de lejitos. Voy a compartirles otra vez mi pantalla. Rubén había compartido una de las sesiones, que es la de Archivar a Contracorriente, que tuvimos como invitado a Carlos Mendoza, y creo que es importante pensar cuál es el papel de los activistas archivistas, ¿no? Creo que hay que ser responsable también sobre estos espacios de aprendizaje
que dialogan con una necesidad que hay en México y en Latinoamérica y en el mundo, pero que en nuestro contexto en México hay una necesidad de personas que sepan cómo trabajar con los materiales audiovisuales, que sepan, ¿no? O sea, que estén capacitados en temas en específico, que sepan involucrarse con una comunidad más amplia, que sepan pedir ayuda. Y creo que una de las sesiones como esta nos llama la atención a qué podemos ofrecer desde un espacio de compartir experiencias del archivo. Una primera pregunta es, bueno, ¿se puede desde este lugar apoyar a archivos para que hagan sus procesos archivísticos, por ejemplo, inventarios o, por ejemplo, digitalización? La verdad es que es muy limitado hacerlo en unas sesiones que son mensuales, bueno, ahora con el aquelarre que cambiamos a digital por la pandemia, pero que es limitado porque es un espacio para hablar, ¿no? O sea, hemos hecho de la palabra una herramienta y la utilizamos, pero que es limitada para solucionar en la práctica. Lo que sí se hace es vincular entre los archivistas que se han capacitado, que han aprendido y que están dispuestos con las personas que tienen colecciones. Voy a contarles de un taller que vamos a organizar, pero si se me olvida me recuerdan al final. Y voy a relacionar esta sesión con el archivo de Canal 6 de Julio, que nos mostró la problemática de catalogar un archivo de compilación y de producción, ¿no? De compilación porque ellos han sido una iniciativa que ha pues preservado material de la televisión que no está disponible porque los archivos de televisión son privados. Entonces el archivo Canal 6 de Julio en su trayectoria de periodismo y de producción audiovisual ha hecho un archivo de memoria mexicana que es invaluable ante unas condiciones de limitación de acceso a los archivos privados de las televisoras, ¿no? Además de la propia imagen que ellos han generado. Entonces, llamar la atención sobre eso nos interpela para decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Quién sabe hacer esto? No sé, ¿quién sabe catalogar material de televisión? Ellos ya tenían un avance o sea, tienen ya trabajo y también, pues, entre otras cosas pasa que, pues, en los archivos se necesitan, lo repito, archivistas. Y lo voy a vincular un poco aquí, más bien un poco mucho aquí, con la sesión acerca de la obra de Crisanto Manzano, un cineasta que es originario de Tanetse de Zaragoza, Oaxaca, y que su colección la conocí personalmente con un proyecto de Oaxaca Cine, en el que colaboraron varias organizaciones que en ese momento nos conocimos como archivistas comunitarios, y que se pudo hacer un inventario en esa ocasión y que lo invitamos a presentar parte de su obra a las sesiones de experiencias de archivo y pudimos también visibilizar, bueno, no es que nosotros lo hayamos visibilizado, sino que hablamos al respecto sobre cómo hay iniciativas de archivo en los que las personas que produjeron su obra tendrían que cambiar su producción a ser archivistas, ¿no? Y no necesariamente eso es posible, ¿no? Entonces, muchas veces los archivos que tienen, pues, los principales problemas tienen que ver con la sustentabilidad de preservar un conjunto de materiales en una forma de archivo, porque se necesita dedicarse a ello, se necesita dedicarle, pues, lo que le dedicamos a los archivistas, quienes estamos en archivos, vivir la vida para organizar, ¿no? Y cuando tienes que hacerlo dentro de tu tiempo libre, pues es un problema de preservación de los materiales, pero también de valoración de la obra de esos artistas como Crisanto Manzano, quienes su obra está en peligro principalmente porque no hay pues un archivista en el archivo que él preserva, ¿no? Digo, ahí hay varias soluciones que implican otro tipo de gestiones, pero poder dialogar con necesidades que no son solo desde las instituciones o no solo son desde personas que se dedican al archivo, sino desde una búsqueda de memoria y que, insisto, es una pugna de memoria, hay una pugna de tiempo, una pugna de dinero, una pugna de sentido, cómo experimentarlo de una manera solidaria, ¿no? O sea, no aquí, ¿te está escuchando Adriana? No es un asunto de enfrentamiento cuando digo pugna, sino es una cuestión de búsqueda, ¿no? O sea, hay un conflicto, pero no un conflicto desastroso, sino una contraposición. Hola, soy Benjamín Arevalo y participo en experiencias de archivo. Y para mí ha sido una grata experiencia participar
en este seminario por muchas circunstancias. Una de las que yo recuerdo es una conversación que se tuvo en una experiencia de archivo en mediados del año pasado, 2019, con un cineasta indígena zapoteca que se llama Santo Manzano, y la visualización de su trabajo y de su experiencia en otras latitudes, es decir, en la Cineteca Nacional. Fue una gran sorpresa ver ver visualizado su trabajo y otras formas diferentes de hacer cine. Esto también lo relaciono con una sesión que tuvimos ya como aquel archivístico, en donde tuvimos la grata participación de Oscar Menéndez, un cineasta mexicano, ya con mucha experiencia, sobre su trabajo que hizo dentro del Instituto Nacional Indigenista y después como documentalista y después como dirigente del Archivo Etnográfico Audiovisual. Y esto me dejó una reflexión en cuanto a las diferentes formas de ver el archivo. No un archivo no solamente como un ente inamovible, una estructura gubernamental, sino también como un archivo que busca, que encuentra varias posibilidades, pero también varias limitaciones. Y en ese sentido, hacer visible un trabajo como el trabajo de Santo Manzano, se contrapone con lo de Oscar Menéndez, porque Oscar Menéndez ya bajo el archivo etnográfico audiovisual, pues bueno, no tiene una estructura gubernamental en un archivo totalmente gubernamental en el cual podemos ir y consultar los archivos. Y esto me dejó un reconocimiento sobre cómo visualizar y cómo dar cuenta del trabajo de Santo Manzano y la posibilidad de pensar el archivo como un archivo comunitario, ¿no? La posibilidad de una creación de un archivo comunitario que abre muchas posibilidades de ver otras dimensiones de las problemáticas, no solamente de los archivos que están dentro de las ciudades, de las grandes ciudades, sino también de las grandes comunidades indígenas. Bueno, Benjamín es de los integrantes que se integraron el año pasado, y algo que él recupera es, o bueno, tan solo verlo, me parece que es algo que se ha construido dentro de experiencias de archivo, que es cómo se habla de las experiencias y cómo eso genera conocimiento, ¿no? Entonces, lo que les he compartido con estas aportaciones de algunos de los otros colaboradores es desarrollar también y formular un discurso acerca del archivo, ¿no? Hacerlo, experimentarlo, ponerlo en duda y poder ser capaz de traducir lo que sorprende, o sea, del acervo que sale al encuentro y la sorpresa nos anima, cómo sucede esa animación, ¿no? O sea, qué partes utilizamos para ser tocados emocionalmente, pero también para vislumbrar hacia qué parte de lo que significa el mundo del archivo nos dedicamos, ¿no? O sea, no todos somos digitalizadores, no todos somos exhibidores. Creo que aquí hay como la posibilidad de reunirnos sistemáticamente, pero también reconocer que se requiere pues una especialización responsable para cada una de las disciplinas. Voy a leer un comentario que preguntan, ¿cuáles han sido esos hitos, lecturas, personalidades, momentos que han hecho que la postura de abordaje y reflexión se replantee? Yo creo que hay varias líneas, ¿no? O sea, ahí empezaría por la general, ¿no? O sea, lo que sucede efectivamente en el encuentro. Creo que he sido bueno, personalmente me ha interesado mucho observar qué genera en el momento, pero también otros colegas han tenido otras discusiones, ¿no? O sea, por ejemplo, a Julieta, que es historiadora, le interesa cómo hay una limitación de discutir, ¿no? O sea, cómo todo es muy lindo dentro de las discusiones de archivo y hay poca puesta de la discusión, ¿no? O sea, y eso a veces pues es un poco frustrante porque quisiéramos que en la experiencia pública, como esta que está sucediendo ahora, ocurrieran todas las reflexiones posibles, ¿no? Algo que hace que la postura y la reflexión se replantee
es que a veces lo que experimentamos no sucede en el momento de encontrarnos, sino sucede después, ¿no? O sea, sucede, nos tomamos algo después, en algún momento pensamos, bueno, mejor, tal vez la Cineteca no es el mejor lugar para tener experiencias de archivo de este tipo. Entonces pensábamos, bueno, reunámonos en una fonda y ahí brindamos y discutimos acaloradamente como archivistas apasionados que somos. Entonces también pensar pensar y buscar que hay reflexiones que requieren tener un espacio. Esa institución nos ha alojado y nos ha dado una base de infraestructura para poder mostrar materiales en las mejores condiciones de preservación y que ha sido un lugar interesante para compartir, así como lo puede ser el centro multimedia con una protección ahí que existe de infraestructura, pero también reconocer que el trabajo de las personas pues es la que hace que se anime el asunto, ¿no? O bueno, no sé cómo decirlo de otra manera, pero casi recuperar eso. No sé si tú quieres decir algo, Ángel, sobre alguna lectura, personalidad, momento que haya cambiado la postura. Yo creo que todo el tiempo hay, ¿no? Cada vez que presentamos una sesión diferente, porque todas son diferentes entre sí, cada una es un hito, ¿no? Porque así como dice el eslogan, la sorpresa, el archivo sale y la sorpresa nos anima. Pues sí, cada archivo nos anima a seguir haciendo esto, ¿no? Cada archivo tiene su particularidad. Y yo creo que yo retomaría un poco justo la primera sesión con Genaro, del archivo Temetamix, que justo es el que inauguró esta modalidad, ¿no? Mencionaba cómo no hace falta, no es necesario que estén, no es suficiente con que esté todo ordenado y todo bien archivado y conservado si no se comparte, ¿no? A la hora que tú compartes tu archivo, es la manera de cómo se retroalimenta y cómo sigue vivo, porque de otra manera está muerto, ¿no? Eso es un poco lo que yo retomaría. Sí, qué bueno que cuentas de Genaro, porque si no conocen a la experiencia de Tebetamix y a Genaro y a Hermenegildo Rojas, eh, y justo empezamos nuestra primera sesión hablando con Genaro de una cuestión de compartir también desde otras cosmovisiones del archivo, ¿no? O sea, tenemos no sé, una predisposición a pensar que hablar archivo, por ejemplo, con él habla Mije y yo hablo archivo, pues hay que traducir de Mije a archivo, ¿no? Mediado por el español porque yo no hablo Mije. Entonces, Genaro traduce del Mije al lenguaje de archivo y me lo cuenta en español, ¿no? Entonces, esa primera sesión que fue inaugural, porque justo fue después de conocer a esta comunidad, gracias a la iniciativa de Oaxaca Cine en Oaxaca, poder plantarnos en el archivo con otras lógicas. Y tal vez se conecta con una de las últimas sesiones que fue ya virtual, cuando hablamos con Sol Miraglia y las chicas que trabajaban para el archivo fotográfico de Fotoestudio Luisita, hablar de otros lenguajes para catalogar, ¿no? O sea, hablar también de otras formas, ¿no? O sea, hablar de los archivos institucionales o no institucionales, mágicamente, simbólicamente, permitirnos hacer esas otras lecturas y buscar lenguajes que nos permitan encontrarnos de otra manera, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, un archivo de videoarte, pues una lógica va a ser por autor, ¿no? Otra lógica va a ser por formato. Pero pensar también, y esto que creo que es lo que mencionas, Ángel, que las experiencias de archivo nos han permitido hablar con otros lenguajes para categorizar de otras maneras las sensaciones que nos provoca experimentar. Y yo siempre digo, y la responsabilidad de saber qué conocimiento técnico acompaña eso, ¿no? O sea, no es así solo aventarnos y, ay, siento el archivo, sino qué implica que yo trastoque la lógica de organización, qué va a significar, por ejemplo, cómo va a ser el método etnográfico para dialogar con quienes no están de acuerdo, qué figura va a tomar, cómo se va a complementar con una estrategia de divulgación. Entonces, creo que eso que recuperas de Genaro les invite a quienes nos ven a buscar a Genaro Rojas, ¿no? Voy a terminar con las últimas tres ideas y creo que podemos abrir un diálogo si les apetece a quienes nos escriben. Yo sé que el chat es
como, no sé, como la cuija, ¿no? O sea, como que le pones y tal vez aparece algo, pero hace falta como de cómo vincular entre lo que sé que quieren decir y este espacio blanco del chat. Aquí hay 3 ideas con las que quisiera ir cerrando. La primera es la situación típica. Y aquí yo quiero leerles una parte de la situación típica del archivo. O sea, de la primera imaginación que me parece, bueno, yo he tenido, no sé si ustedes tienen otras, me cuentan, pero la primera imaginación que yo tenía era algo más o menos así. O sea, ¿cuál era la experiencia del archivo, ¿no? La situación típica. Y aquí leo un texto de Cristina Rivera Garza que se llama Conjurar el cuerpo, historiar y ficcionar. Y dice, la situación es típicamente la siguiente. La historiadora, ayudada por un archivista, descubre documentos que había imaginado o intuido, pero de cuya existencia verídica o real, según sean las persuasiones filosóficas del caso, solo hasta ese momento, el momento del encuentro con el documento, puede ella estar verdaderamente segura de que existía, ¿no? Porque antes imaginaba que había un documento y entonces hasta que el archivista, él o la archivista se lo muestra, efectivamente aparece, ¿no? 2. La historiadora lee en un cuarto a menudo frío y cuando corre con suerte sistemáticamente organizado. Y aquí yo diría también en un cuarto a menudo frío para ver una película, ¿no? En la biblioteca digital, sistemáticamente organizado. Sí, está con suerte, ¿no? Por suerte tenemos la biblioteca digital. 3. Mientras lee, o yo agregaría aquí ve, la historiadora o la investigadora o el usuario, como le quieran llamar, imagina lo que pudo haber acontecido y este es efectivamente el momento en el que se escuchan voces del archivo. Bueno, suponemos que escuchamos voces. 4. La historiadora, investigadora, etcétera, hace apuntes, es decir, escribe sobre lo escrito y reescribe. Inscribe lo escrito en nuevos contextos de escritura. 5. La historiadora, fuera ya de ese cuarto frío de la sistematización, traduce esos escritos al lenguaje y estructuras académicas. 6. La historiadora publica, se gradúa, termina su investigación. Esto que ella llama la situación típica, que me parece resume una situación típica de lo que imaginamos es una experiencia de archivo, creo que se subvierte en encontrarnos en una sala, sea como una de la sala 9 o en un espacio otro como este virtual, para encontrarnos en otra modalidad de qué imaginamos y cómo hacemos aparecer esas voces que supuestamente nos dice aquello que observamos. Y yo aquí diría que, bueno, las únicas voces que escuchamos, pues es de quienes hablamos del archivo, ¿no? No, los archivos no hablan per se, sino que escuchamos el testimonio, escuchamos las memorias de aquello que está filmado, grabado, de aquello performanceado, de aquello puesto en escena, pero escuchamos eso atravesado por quienes narramos el archivo, ¿no? Yo solía utilizar esta otra idea que decía inaugurar el orden y que me ha servido como punto de inicio y que yo propongo para las reuniones de cuando organizamos experiencia de archivo, inaugurar el orden, situar un ritual de inaugurar un sistema, inaugurar una lógica, porque hay detrás el archivo como aspiración. Es decir, que cuando presentamos colecciones o el caso de una película en específico, no se trata de que ese momento está terminado, sino que tenemos una aspiración. Y entonces hablar de archivo y de la experiencia del archivo es hablar de esas aspiraciones en gerundio. Estamos archivando, es un proceso de archivación. Estamos en el archivo, pero no el archivo como el lugar último en donde ya se organizó y lo más que tenemos que hacer es pasar el trapo con el polvo, sino que inauguramos un orden de encuentro, en tanto tenemos aspiraciones que son o no cumplidas en ese espacio. Y por último, el ángel del pasado escribió un procedimiento. Y aquí con esta casi terminamos. Y es que hay que pensar que, bueno, aquí estamos haciendo referencia al ángel de la historia que escribió, ¿no? Pero el ángel del pasado escribió un procedimiento, quiere interpelarnos acerca de cómo hacemos este relato oral sobre la experiencia de archivo, cómo dialoga con otros relatos sistematizados que tienen nombres como guías, inventarios, catálogos, procedimientos, lineamientos, y cómo en las experiencias de archivo podemos movernos entre aquello que relatamos, como cuando emerge nuestro discurso de lo vívido, pero también cómo es necesario y obligado escribir
y hacer mundo de aquello que experimentamos, que en este caso, bueno, el chiste tal vez es muy ñoño, ¿no? Como un chiste de archivista, pero cuando escribimos procedimientos y los leemos, es ese vínculo con haber pensado que era necesario, ¿no? Voy a dejarles el grupo de Facebook de experiencias de archivo para que nos podamos encontrar también en ese lugar, y si no, el correo es igual, experienciasdearchivo@gmail.com. Y quería terminar el PowerPoint, pero volvemos un momentito al ángel del pasado que escribió el lineamiento. No, igual nada más platicar sobre mi experiencia desde que llegué a Cineteca hasta la actualidad, cómo estamos igual vinculándolos de una forma institucional y no institucional, ¿no? Es como que damos de un brinco de un espacio a otro, ¿no? O sea, trabajamos en la Cineteca, pero también nos vinculamos con otros archivos, entonces, pues sí me gustaría como platicar cómo todo el tiempo aprendemos cosas, ¿no? Tanto en nosotros mismos como con las experiencias que tenemos al conocer muchos otros archivos, ¿no? Yo llegué a la Cineteca cuando todavía no existe la biblioteca digital y los transfers para ver una película que está en formato VHS o beta, pues era pasarlo a conectar una VHS a un grabador de DVD y hacer el transfer y ya se pueda ver, ¿no? O también los investigadores o cualquier persona de la Cineteca que quería ver una película, pues lo tenía que hacer a partir de manipular físicamente el cassette, ¿no? Había una televisión y una casetera en el centro de documentación, ahí lo manipulaba físicamente, entonces, pues sí, esos procesos, pues digamos, no son óptimos para la preservación ni para la correcta visualización, entonces me tocó trabajar en el armado de un rack, ¿no? De diferentes formatos, VHS, Betamax, Betacam, 3/4, Laserdisc, eran formatos pues, que yo nunca había conocido, solamente el VHS y el Beta, ¿no? Que son formatos caseros, pero así fue como empezamos eh, a escribir la historia, ¿no? A escribir cómo se digitaliza un cassette, cómo establecer procesos para que como yo lo aprendo, pero si alguien más quiere hacerlo, pues que no es necesario que esté yo, ¿no? Entonces es esta cuestión de cómo a partir de esas necesidades se crean manuales de procedimientos que quedan, digamos, ya de una forma institucionalizados para pues para cualquier persona que lo quiera hacer, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención esta parte de cómo conocemos otras experiencias, cómo nos vinculamos desde la parte institucional, que en este caso, por ejemplo, trabajamos con la COTENDOC, ¿no? Que es el Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación, donde a la par con Canal 22, con Canal 11, con DGTV, con la Biblioteca Nacional, con la Biblioteca de las Artes, entre otras instituciones, estamos, digamos, trabajando en la actualización de la norma de preservación de documentos videográficos y fonográficos, ¿no? Desde una iniciativa institucional y, por otra parte, esta experiencia de experiencias de archivo, hicimos un proyecto junto con, bueno, una de las sesiones se llamó Amamos las tecnologías obsoletas y se trató invitamos a otras instituciones, otros museos o instituciones como el Experiencia Arte Actual, el Laboratorio de Arte Alameda, el Centro Multimedia, Carrillo Gil, el Laboratorio Experimental del Cine, donde pues hicimos una propuesta de curaduría de los materiales en obras audiovisuales en formatos videográficos que tuvieron en sus museos para hacer una digitalización y una especie de taller y también de preservación de esos materiales para pasarlos en una selección en la sesión, ¿no? Pero también un poco para compartir experiencias de cómo se preserva, cómo se digitaliza, qué procesos hay que hacer. Desde entonces, pues cada vez que nos vinculamos con otros proyectos que pues, se presentan en experiencias de archivo o en la que el área archivístico, pues es esto, ¿no? Es un intercambio. Nosotros
también cuando no tenemos un reproductor de, por ejemplo, ahorita se me ocurre un Super VHS que tenemos necesidad de digitalizar, pues le pedimos apoyo al centro multimedia para que nos eche la mano a digitalizar, ¿no? Entonces, yo me quedo con esa experiencia de cómo conocemos o cómo nos retroalimentamos entre nosotros, cómo las personas que participan en experiencia de archivo también conocen nuestros procesos y ellos a su vez nos invitan a los suyos, ¿no? Como comentaba Sutsu, el canal 6 de julio nos invitó a conocer su archivo, cómo lo están llevando, cómo lo están digitalizando, cómo lo preservan y cómo lo difunden, ¿no? Entonces, y sí me quedo con muchas experiencias, también como Mesli comentaba, ¿no? Que fue a conocer el archivo feminista, ¿no? Entonces, sí, esa es una cuestión de retroalimentación, de lo que yo me quedo mucho, y aparte, pues un acompañamiento, ¿no? O nunca vamos a llegar a perfección, a ser perfectos en los procesos, ¿no? Entonces, todo el tiempo aprendemos y justo algo que me llama la atención es cómo, a pesar de que estamos en contingencia, no hay actividades en Cineteca Nacional como lo hacíamos el último lunes de cada mes en Experiencia de Archivo. ¿Cómo dejamos de lado esta parte institucional y nos fuimos a esta parte más independiente, ¿no? Que justo en el camino, como hemos encontrado, nos hemos vinculado con otras personas, también ellos pueden retomar, ¿no? Como comentaba Sutsu, que si ellos quieren tomar la batuta, pues también es válido, ¿no? También, de hecho, es lo óptimo, que no dependa de unas personas, sino que sea como más circular y que sea menos dependiente de instituciones, ¿no? Como en este caso como dejamos de hacerlo a partir de la pandemia, ¿no? Ahora lo hacemos en espacios virtuales, pero pues lo vamos a retomar también, espero que en otros espacios y que esta experiencia sirva también para detonar otras formas de compartir y de dialogar, ¿no? El archivo. Bueno, a mí me llama mucho la atención. ¿Te acuerdas que ya habíamos platicado un poco de la noción de exhibición y experiencia y que en algún momento de la conversación tú tocaste? Me parece como que es un tema del cual podríamos incluso generar una conversación en sí misma sobre la idea de experiencia y archivo, y se me hace como muy interesante y bonito cómo tú piensas en la aproximación al archivo como una experiencia misma y que de ahí, dependiendo de la singularidad de quien se aproxima al archivo, pues bueno, los resultados pueden ser los que sea. Y tú decías, yo me sitúo en este lugar accediendo al archivo, pero es cierto que si otra persona, incluso de otra geografía, con otras características, otras experiencias de vida, se aproxima al archivo, pues los resultados y las decisiones son distintos. No sé si tú quisieras como ahondar un poquito en este tema sobre esta idea de experiencia y aproximación al archivo. No sé si, por ejemplo, la Cineteca, a lo mejor cuando se llegan a abrir los archivos a estudiantes, a investigadores, pues bueno, luego esas búsquedas nos dan cosas que nosotros a lo mejor no habíamos visualizado, no nos habíamos preguntado, y que entonces estas otras formas de preguntarle al archivo desde determinadas singularidades pues resultan como muy enriquecedoras o interesantes. Creo que de lo que mencionas acerca de quienes consultan el archivo, o sea, pensemos que este proyecto de experiencias de archivo es una actividad que vincula, bueno, sí, que vincula a quienes nos dedicamos a esto, a quienes les interesa, como espacio de encuentro, ¿no? A la par en la que, bueno, Ángel y yo colaboramos en esa institución y que nos nutrimos también pues de la práctica en sí de realizar el trabajo que implica la conservación, ¿no? Entonces, y lo pongo así nada más para que no se nos pierda de vista las dos
las dos realidades, ¿no? Y también porque cuando, más bien me pregunto, ¿en qué lugares podemos hablar de la experiencia para teorizarlo y cómo eso impacta en la experiencia vívida de hacerlo, ¿no? O sea, me imagino yo, por lo que me preguntas, ¿no? Me imagino yo pensando en cómo teorizar la experiencia, lo vívido, el desarrollar. Yo a veces le digo, y no me van a dejar mentir quienes me han escuchado, el performance del archivo, ¿no? El performance del archivo entre miseria y digo otra cosa, ¿no? Por ahí. Yo no me acuerdo, me estoy citando a mí misma, pero cómo esta parte de poder, no diría teorizar porque no me acerco a ello, pero conceptualizarlo, problematizarlo, requiere espacios como este que ustedes invitan en un laboratorio de investigación en arte y tecnología, que es un nombre excelente para hacerlo, y cómo eso puede influir en que esta reflexión no venga solo desde la academia, ¿no? Se pueda generar desde los archivos, o sea, desde dentro, ¿no? Un archivo como el de la Cineteca Nacional, te lo aseguro, o sea, es algo que yo no he visto, no he encontrado en la documentación, testimonios teóricos de quienes han estado organizando las colecciones, ¿no? O sea, hay pocos testimonios de sus inquietudes, de sus aspiraciones. Hace falta mucha investigación en la etnografía de puntual de lo que le sucede a las personas dentro de espacios como la Cineteca Nacional. Ahora, si situamos ahí al usuario, aquí hay un entramado lógico de, claro que usamos ahí, decía Orsbit, bases de datos relacionales, claro que ha pasado por ese desarrollo esa institución, pero lo que ha faltado y que creo que no es exclusivo de pues de este espacio que es un espacio público, lo que ha faltado, lo que falta me parece, es primero reconocer que cuando decimos archivo, no todos tenemos la experiencia de hacerlo. Yo les leía una experiencia óptima, pero pocos hemos tenido la vivencia de enfrentarnos a un espacio organizado o desorganizado y de pedir, oye, ¿me puedes dar la guía de consulta? Oye, ¿puedo saber la historia archivística? No tenemos un vocabulario para dialogar con el archivo, ¿no? Entonces, los usuarios en un archivo audiovisual como la Cineteca, y por ahí si hay alguien de la Filmoteca o de otro archivo audiovisual, las solicitudes están mediadas por la forma en la que hemos sido también educados con nuestra relación de patrimonio histórico. Nuestra relación de patrimonio histórico es patrimonializar, conservar la memoria, pero está allá arriba o allá abajo en algún lugar, pero no tenemos mucho vocabulario o muchas herramientas o mucha experiencia de enfrentarnos ya en ese lugar vivencialmente. Entonces, cuando tú me preguntas acerca de cómo pensar la experiencia, yo pienso que tiene que ver con el performance del archivo, o sea, situarse en un pacto de lectura de ese lugar. O sea, hay una creencia, ¿no? Yo me planto ahí con una creencia de que eso que está ahí es un documento o que es sujeto de que yo lo construya como documento y me pongo en escena, ¿no? O sea, el usuario también escenifica una pregunta y el archivista escenifica una respuesta, ¿no? Mediada por esta construcción. Esto así no lo voy a escribir en unos lineamientos de gestión del archivo, por ejemplo, ¿no? O sea, no vendría así. Tendría yo que traducirlo a un procedimiento de explicación de cómo está organizado, por qué se organiza así, que esté mediado por una, aquí citaría a Martí, ¿no? Un transpensamiento, poder no traducir, sino transpensar, pensar que hay otras lógicas para hablar de archivo que no son necesariamente la lógica conceptual archivística, si existe tradicional. Me emocioné, perdónenme. No, no, está increíble. Es que de hecho a mí, bueno, tú habías mencionado el performance de la sala de cine, pero aplica perfecto al performance del archivo y me hace justo pensar que es una de las cosas que hemos intentado reflexionar en el laboratorio este año a partir de leer ciertos autores y extraer ciertas citas, un poco
preparando motores para, creo que justamente uno de los objetivos podría ser intentar generar ciertos vocabularios y que no por vocabulario se entienda que van a ser las palabras con las que nos vamos a relacionar con el archivo siempre, ¿no? Pero por lo menos vocabularios situados en determinados momentos, porque también creería que a lo mejor las preocupaciones que tenemos por el archivo en este momento son distintas a las que teníamos hace algunas décadas y a las que vamos a tener en el futuro. Pero esta idea del performance está muy buena porque, como tú bien dices, ¿no? O sea, ¿cómo está constituido un archivo? O sea, hay una serie de decisiones que se han tomado en la constitución de tanto de las taxonomías como del ordenamiento, ¿no? Que hacer taxonomías no es lo mismo que jerarquizar o no jerarquizar, o estas imaginarios en los que conseguimos ciertas horizontalidades, cómo relacionamos, que ese es uno de los temas que surgen en las preguntas, ¿no? O sea, más allá que estudiar la metadata, es nosotros cómo creamos esas relaciones entre los objetos que estamos además visibilizando, porque un archivo es tan grande qué cosas nosotros, en qué cosas de ese archivo o de esos objetos nosotros decidimos poner la luz, ¿no? Entonces, pues más bien que yo me quedo como pensando en esto que tú dices y que creo que sería un buen punto para continuar la conversación en el futuro, es eso, ¿no? Como cómo es el performance del archivo, porque implica toda una construcción de lo que quieres que se vea y cómo estás esperando que sea la experiencia de quien se aproxima. Y que además en esa planeación quizá puede haber un montón de fugas, ¿no? Es decir, quien se acerca a la mejor, se acerca de una manera distinta que nosotros no habíamos pensado. Digo, tú en el caso del trabajo que hacen en Cineteca, pero me refiero en general cuando nosotros intentamos sistematizar un archivo. Pues ya estoy haciendo como que más que la pregunta tengo un comentario, pero es que me parece como la idea del performance, me parece como una gran herramienta como para pensar la experiencia de archivo y que bueno, o sea, pues, o sea, tiene efectos políticos, tiene efectos estéticos, tiene un montón de efectos como pensar esta mancuerna y creo que estaría bueno poder continuar esta conversación en largo aliento, ¿no? Ir viendo si construimos juntos un vocabulario, ya le había dicho a Sutsu, como pensar esta idea de antimanuales, ¿no? Como estas experiencias que uno tiene, más como generar un manual anecdótico que está ahí, para intervenirse y para ser intervenido de otras formas. No sé si al respecto, o sea, a mí me parece que es un tema que da para un montón, pero igual ustedes podrían decir que lo platicamos después, ¿no? Ángel, Sutsu, ¿quisieran decir alguna cosa más? Yo quisiera invitarlos a que en el grupo de experiencias de archivo se ha ido formulando como una necesidad de atender colecciones que no saben cómo empezar o con quién dialogar, ¿no? Entonces, que puedan usar ese espacio pues, para visibilizar sus inquietudes, que es abierto, o sea, yo publico mucho, pero no es que solo yo publique, o sea, pueden ustedes ahí consultar cosas, y que estoy pensando en que hagamos una especie de taller, seminario, tal vez a finales de este mes, para poder, entre quienes organizamos experiencias y el aquelarre digital, podamos acompañar esas dudas, ¿no? O sea, como que sí, no digo que podemos solucionar algunas cosas, pero que de repente, por ejemplo, aquí hay un colega que está preguntando varias cosas, pero si yo le digo a alguien, no sé, que me dice, oye, tengo la colección de mi papá que era cineasta experimental, y yo le digo, bueno, lo que tú necesitas es, ¿cómo venía aquí? Una base de datos relacionar y hablar de metadata. Como que no necesariamente siempre tal vez estamos hablando de lo mismo, de la misma experiencia, pero no todos venimos del mismo contexto. Entonces yo los invitaría a que retomemos como el espíritu de experiencias de archivo a una disposición de reconocer que desde distintos frentes hemos ido haciendo vocabulario, hemos hecho historiografías, hemos hecho exhibiciones, ¿no? Y que no hay un monopolio del control del archivo, ¿no? Y que es más, hasta a veces pensar que
solo desde una disciplina se puede tratar, pues nos perdemos del otro. Y aquí creo que algo que comparto con Ángel, ahora no voy a poner palabras en tu boca, Ángel, pero yo me dedico al archivo porque me interesan las personas que buscan en ese objeto reconectar con historias, ¿no? Entonces me interesan mucho los relatos que hacemos de eso que creemos que ahí está. Por supuesto que me interesan los objetos y por supuesto que yo les diría a cualquiera que tiene que saber de formatos, que tiene que saber de humedad y temperatura controlada, que tiene que saber qué es un inventario. Lo tenemos que saber, sí, ¿no? Tenemos que saber de preservación digital, que me toca hacerlo y que les puedo decir que a veces lloro en las noches por eso, o sea, lloro el momento en el que nací en el 2020 y me toca preservar digitalmente el cine, lloro porque me rebasan las matemáticas y los algoritmos, ¿no? Pero lo tengo que saber, pero me interesa porque me interesan las historias que podemos contarnos alrededor de ese pretexto de objeto que lo ponemos en un lugar de archivo. Entonces, pues eso, conectar y también pensar que, pues que no, o sea, no es un lugar plano, ¿no? O sea, a veces pienso que un pretexto y que tal vez en espacios desde el lenguaje artístico ayudan a que cierto cartón que guardamos en los archivos como que se moje y se diluya, ¿no? Que somos medio acartonados. Perdón, Ángel. No te puse palabras en tu boca, ¿verdad, Ángel? No. No. No, sí, compartimos esa idea, ¿no? De cómo hacer más didáctico esta cuestión del archivo, porque muchas veces se piensa como algo muy acartonado, ¿no? O muy tedioso, ¿no? Pero sí creo que debe haber como otras metodologías más didácticas o más creativas como para que la gente se anime pues a traerla a la discusión y a la, pues sí, a la forma de cómo siguen elaborando sus procedimientos, ¿no? Entonces, no sé, eso es un poco lo que yo rescataría y pues que seguimos queriendo encontrar más gente con la que queremos compartir y aprender de ellos también, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar en el camino. Pues yo quisiera hacer la misma invitación para pensar el laboratorio de investigación en arte y tecnología. Como bien dice Sutsu, está bien teorizar, pero necesitamos esta confrontación, en este caso, de la experiencia de archivo con problemas muy situados, con problemas muy particulares. Y creo que son esas circunstancias problemáticas las que nos permiten seguir pensando. Entonces, pues la invitación ahí está, el laboratorio está abierto porque además creo que el trabajo reflexivo es algo que se tiene que hacer en conjunto y ese es uno de los objetivos de hacer estas sesiones, escuchar a otros y pensar entre todos, hacer un intercambio de ideas. Si ya no tienen alguna otra cosa que quisieran agregar, podríamos finalizar la sesión de hoy. Agradecer a la gente que se conectó en el streaming, a las preguntas, a las felicitaciones. Les enviaron saludos de Colombia, de Argentina, de Veracruz. Seguramente se me está pasando por ahí algún otro lugar. Muchas gracias a todos. Ojalá se sigan conectando a las sesiones. Están invitadísimos a hacernos preguntas, a colaborar y a escribirnos. Muchas gracias, Utsu. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Gobierno de México.